Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Y si algunos supervivientes de la catástrofe que asoló el antiguo reino perdido de la Atlántida hubiesen conseguido escapar? La leyenda sobre este continente perdido viene siendo objeto de debate desde hace mucho tiempo, y es que si fuera real podríamos llegar a aventurarnos a pensar si alguno de los supervivientes tras huir de allí, habría llegado a contar su historia, habría llegado a trascender en el devenir de los tiempos. Pues esto es precisamente lo que parecen indicar las leyendas de los antiguos Tuareg, este pueblo bereber del desierto del Sáhara argelino, un pueblo de una tradición nómada bastante establecida y además temido ese pueblo por sus frecuentes saqueos a las poblaciones cercanas. Esta gente tenía por costumbre además enterrar a algunos de sus muertos en pirámides como los egipcios, y de hecho se les tiene como los responsables del levantamiento de varios monumentos megalíticos diseminados por la costa norteafricana, algo que desde luego pues podría tener relación con el conglomerado de Stonehenge en Inglaterra. Se piensa que estos pueblos bereberes fundamentalmente adoraban a la luna y al sol, algo que fue compartido por romanos, griegos, fenicios y también que fue de alguna manera adaptado por los antiguos egipcios. De hecho, aparece el culto a la diosa Tanit de la mitología cartaginesa, consorte del dios Baal, que también aparece en la mitología cristiana e identificada con la fenicia Astarte. Como vemos, muchos dioses de la antigüedad parecen ser los mismos en diferentes pueblos, pero con distintos nombres. Pero en este caso, esta diosa Tanit parece que viene de ese pueblo de los Tuareg. Aquí tenemos una representación de esta diosa Tanit con una cabeza de leona muy interesante, porque esto nos enlaza claramente con esa casuística de dioses con cuerpo de ser humano pero con cabeza de animal que aparecen tanto en las mitologías mesopotámicas y sumerias como en los antiguos egipcios. Los Tuareg además clamaban, y esto es lo más interesante, ser descendientes de la princesa y heroína Tin Hinan, a la que aluden como la fundadora de su pueblo. Y es que lo más fascinante es que esta princesa, según su tradición, provenía del desaparecido continente Atlante, del que pudo escapar antes del cataclismo que acabó con aquellas tierras. En sus leyendas cuentan cómo Tin Hinan estaba emparentada con unos hombres de una estatura tremenda, con cabellos claros y ojos rasgados, que además procedían ni más ni menos que de la constelación de Orión. Por otra parte, esa constelación de Orión, protagonista de la localización geométrica de las principales pirámides del complejo de Giza. Según las transcripciones del traductor Calasanti, que convivió con este pueblo y tomó registro escrito de sus relatos, esta princesa poseía capacidades absolutamente sobrehumanas y hablaba de una gran inundación que acabó con su cultura. También era capaz de establecer comunicación con los dioses prácticamente a voluntad. Otros relatos cuentan cómo esta figura llegó a las tierras del norte de África, donde se estableció tras montar un camello blanco con un séquito de esclavos en un viaje impresionante de más de 1000 kilómetros, una auténtica aventura a través de las adversidades del desierto. Bueno, pues, ¿qué fue de esta princesa de la Atlántida? ¿Qué fue de ella? Resulta que en el año 1925 se encontró el lugar en donde habría sido enterrada la matriarca de estos Tuareg, un lugar que habían mantenido en secreto ese pueblo durante ni más ni menos que 16 siglos. La monumental tumba fue abierta y en su interior se encontró el cuerpo de una mujer con una altura de casi 2 metros, un esqueleto perfectamente completo, y
engalanado con 7 pulseras de plata en el brazo derecho y 7 pulseras de oro en el brazo izquierdo. La antigüedad en la que fue datada esta necrópolis estaba entre los años 450 y 130 después de Cristo, y de hecho parecía que aquella mujer había sido enterrada con honores en una cámara mortuoria de gran tamaño y con un ajuar de más de 600 objetos de valor. Este monumento funerario ya es en sí un auténtico enigma, porque se erige sobre un túmulo en una colina cerca del oasis de Avalesca y constituye el punto central de una necrópolis que cuenta con 12 tumbas más con forma de pequeñas torres. Y es que resulta que este monumento funerario de la princesa Din Jinan, la princesa de la Atlántida, se compone de 11 salas conectadas entre ellas con una única entrada. Bajo estas salas se encontraron los restos, y de hecho es que en el momento de su descubrimiento el recinto estaba delimitado por un muro cuyas piedras eran tan inmensas, tan voluminosas, que desde luego se planteó el enigma de la imposibilidad de desplazar los bloques a lo alto de ese cúmulo. Esto nos enlaza con esas antiguas leyendas guardadas por algunos pueblos que parecería que habían convivido con auténticos gigantes capaces de transportar estas piedras a lo alto de diferentes emplazamientos. Esto aparece en la Biblia, por ejemplo en el Génesis capítulo 6 versículo 2, aparecen estas menciones a los gigantes. Leo textualmente, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas los hijos de los dioses. Estamos hablando de esos posibles dioses que viajaron a través del cosmos y que provenían de las estrellas. También en el Génesis 6, capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí tenemos este enlace de esas antiguas escrituras que están hablando de gigantes que pudieron erigir este complejo, pues esta necrópolis que realmente pues era el lugar en donde habría sido enterrada esta princesa de la Atlántida. Y esto es muy curioso porque no existe ninguna otra sepultura en toda la región, y claro, estamos hablando de un punto del mapa que desde luego pues tendría que haber tenido otros reyes, pues en este caso solamente encontramos esta figura prominente dentro de lo que sería la cultura de los Tuareg. Aquí tenemos estos restos que están en el Museo del Bardo en Argelia, que representan una pequeña muestra, una clave de ese conocimiento ancestral perdido en la arena de los tiempos, y que sería un vestigio de una antigua humanidad con una tecnología absolutamente impresionante. La descripción que hace el pueblo tuareg de su querida princesa es fascinante, porque dice: era una mujer irresistiblemente bella, alta, su cara sin defectos, de tez luminosa, de ojos inmensos y ardientes, nariz fina, una imagen que evoca a la vez belleza y autoridad. Y esto es muy curioso porque es que enlaza perfectamente con esos avistamientos de seres supuestamente extraterrestres de una inmensa belleza que también estarían rondando los 2 metros. Y todo esto está situado a 250 kilómetros de la cordillera de Tassili, en donde encontramos un auténtico museo de arte prehistórico con una serie de figuras y de grabados que desde luego la ciencia a día de hoy no consigue explicar. Estamos hablando de un conjunto, este de Tassili, que constituye una verdadera ciudad con sus callejuelas, sus encrucijadas, sus plazas y con sus paredes recubiertas con unas pinturas de los más diversos estilos. De hecho, es como si ese pueblo hubiese estado en contacto con diferentes corrientes artísticas y estas se hubiesen estado representando
en sus muros y en sus cuevas. Es muy curioso porque estaríamos hablando de una civilización que habría estado viva, se habría mantenido en pie durante miles de años y que pudo haber tenido contacto con esta princesa de la Atlántida. Pero aún así, en la meseta de Tassili nos encontramos con seres que desde luego pues parecen corresponderse a descripciones de lo que serían astronautas modernos. Seres que tienen pues armaduras como armazones, con un marcado carácter realista, porque aparecen además junto con escenas de caza, escenas costumbristas, con un nivel de detalle absolutamente sorprendente, personas que desde luego están perfectamente descritas, una auténtica obra maestra de lo que sería el neolítico, y esto aparece junto con escafandras, con seres antropomórficos, pero con unas características a nivel de cráneo, de volumen de centímetro cúbico, lo que serían unas extremidades excesivamente largas e incluso con lo que serían malformaciones en el cráneo que desde luego enlazan con algunos de los más famosos avistamientos de humanoides de la historia. Estos grabados funcionan prácticamente como si fuesen libros de historia y reflejarían hechos singulares a los que nuestros ancestros habrían asistido y que de hecho habrían querido que perdurase para la historia. Esto es muy curioso porque encontramos dentro de toda la inmensa cantidad de dibujos que hay allí al gran dios marciano, que el propio Henry Loth, que fue el primer investigador francés que estuvo allí por esas tierras estudiando el tema, pues desde luego se quedó maravillado con una escultura, más que una escultura, con un grabado de 6 metros que estaba representando lo que podría ser la primera muestra de un ser extraterrestre en la Tierra, con un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda desde luego la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta y que desde luego a mí me enlaza muchísimo con estos avistamientos de los seres del caso de la Sagrada Familia en el año 1950 en Brasil. Por otro lado, nos encontramos que a 250 kilómetros de este hallazgo de la princesa de la Atlántida nos encontramos con lo que serían descripciones de los cabezas redondas, es decir, un pueblo que parecen prácticamente astronautas y que tendrían como dos tipos de vertientes, los cabezas redondas decadentes y los cabezas redondas evolucionados. Esto es muy interesante porque podríamos estar hablando de que ese antiguo imperio atlante habría sido devastado por evidentemente un cataclismo, pero podría haber tenido contacto, y esto lo digo porque es la misma localización del planeta, con este tipo de seres que desde luego se corresponden con lo que podrían ser viajeros del espacio. Encontramos cascos esféricos, cilíndricos, casi idénticos a los utilizados por los rusos y por los americanos en la carrera espacial. Esto, por supuesto, nos enlaza con las fotografías actuales de astronautas, y ahí también encontramos antenas o lo que podrían ser sistemas de comunicación. Encontramos también personajes con los brazos tendidos hacia adelante saliendo de un curioso objeto de forma ovoide, y también encontramos uniones del casco con el traje que desde luego me parece muy elocuente porque estamos hablando de gente que tendría que estar vistiendo con cosas de cuero, ¿no? Y ahí tenemos pues cierres perfectamente delimitados que podrían estar exponiendo una protección a nivel ambiental, quizá como los trajes de astronautas que se pueden llegar a inflar y que de hecho pues aparecen también en Tassili. Aquí encontramos escafandras, pero lo hacemos junto con escenas de perros de caza, de guerreros con cascos, es decir, hay una delimitación muy clara de lo que serían estos seres aparentemente extraterrestres con los lugareños. Son completamente diferentes y de hecho los artistas que estaban exponiendo eso, los animales que los conocían perfectamente, los recreaban con una inmensa cantidad de detalles, las manchas de las jirafas, los cuernos de los oryx o de lo que serían pues los carneros, con una inmensa cantidad de detalles, incluso con escenas tridimensionales que además no se enlazan con los animales del final de la última glaciación, ni más ni menos. Pero claro, esta última glaciación tuvo lugar hace 10.000
años, es decir, estamos hablando del año 8000 antes de Cristo. Y claro, esto evidentemente pues no podría corresponderse con lo que serían las vestimentas de los antiguos tuareg de aquella gente. ¿Quién visitó a aquel pueblo y qué relación pudo tener con aquellos moradores de las antiguas tierras atlantes? Estos animales fueron dibujados con un detalle muy especial, pero a la vez encontramos lo que serían humanoides o al menos intentos de humanoides, como si hubiese habido experimentos genéticos. Encontramos una figura, por ejemplo, como si estuviese como un feto humano, pero con una cabeza desproporcionadamente grande. Y también encontramos figuras que parecen deformes, con cabezas muy pequeñas, prácticamente como las de E.T., el extraterrestre, y con cuerpos absolutamente desproporcionados. Y esto nos lo encontramos al lado de figuras maravillosas y fascinantes de lo que serían carneros, pues todo tipo de animales con vestimentas extrañas, los seres humanos perfectamente definidas, y esto nos lo encontramos con figuras que parecen tener un cuello larguísimo y una cabeza totalmente diferente de la de los seres humanos. Trajes hinchados, guantes, botas, encontramos lo que sería prácticamente una guía iniciática de unos astronautas de remotos tiempos que habrían tenido contacto, por lo que serían las descripciones también que aparecen en el Timeo y Critias de Platón, con esa civilización atlante. Estamos hablando de que hace miles de años habrían descendido en el Tassili in Ajer unos seres que no pertenecían a la raza humana y que la gente que los pudo ver pues tuvo la necesidad de avisar a las futuras generaciones de que aquello había pasado, de que aquello había sido importante. Solamente llegaban a exponer lo que serían sus escenas más importantes, sus costumbres, qué cazar, qué no cazar, cómo eran sus vestimentas, cómo vestirse para no tener frío. Y eso lo hacían mientras que estaban exponiendo lo que serían cabezas absolutamente desproporcionadas, con cascos muy similares, por ejemplo, al caso de los humanoides que robaron cuadros en Italia, en ese bosque cercano a Milán, y que también estuvimos estudiando un caso absolutamente desconcertante que está exponiendo la misma figura con ese mismo casco que aparece en Tassili. A mí me interesan muchísimo estos trajes de una sola pieza y sin cabeza, por ejemplo, que aparecen en Tassili, que casi nos enlaza con estas figuras arquetípicas del Slenderman que tenemos a día de hoy en el siglo XXI, y con esos cráneos alargados que también observamos en la mitología egipcia. Por otra parte, podemos ver en estos dioses o esas cabezas redondas algunos objetos que parecen estar delimitando la importancia de estos seres y que de hecho enlazan con algunos de los avistamientos ovnis más importantes de la historia del siglo XX y también del siglo XXI. Ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, el incidente Mundra Villa en Australia, año 1988. Por otra parte, también encontramos seres humanos con la cabeza excesivamente fina y también gigantes enfundados en trajes hinchados y flotando en posición horizontal, como si tuviesen la capacidad de flotar de forma ingrávida. Trajes regulables, susceptibles de ser hinchados, lo que serían pues protecciones ambientales en una zona que tiene el nombre de Yabarén, que significa, en el lenguaje de los antiguos tuareg, fundado ese pueblo de los tuareg por esa princesa de la Atlántida, pues ese nombre de Yabarén significa ni más ni menos que los gigantes. Además aparecen extrañas pinturas de lo que serían unos ritos, como si fuesen unas danzas que podrían ser escenificaciones de ellos mismos, de su pueblo, con respecto a este tipo de seres, como si les estuviesen poniendo pues mimetizados en su sociedad y su manera de representarlo fuese esas danzas. Pero también aparecen escenas de supuestas abducciones de mujeres, incluso embarazadas. A mí me interesa muchísimo el hecho de ese gran dios marciano, ese gigante de 6 metros, con una escafandra, con un solo ojo, con un traje hinchado, y desde luego me encantan las descripciones
de esos seres con lo que serían cascos con cristales que me enlazan muchísimo con el caso de Kinula en Finlandia del año 1971. Aquí os dejo este programa. La tesis al respecto de esto sería que esa antigua princesa de la Atlántida habría huido de su continente y habría tenido contacto con esos tuareg que por su parte habrían tenido a su vez contactos con este pueblo venido de las estrellas, con esas escafandras, con un solo ojo, que habrían realizado experimentos genéticos con los antiguos tuareg. Una teoría que evidentemente parece arriesgada, pero que está ahí para ser estudiada, aunque evidentemente es un pueblo, Argelia, que no tiene muchas ganas de tener mucho contacto con el resto del mundo y hay muy pocos investigadores que puedan llegar a estudiar esas pinturas. Y bueno, pues aquí tenemos esa relación de la antigua Atlántida con esos tuareg que también habrían tenido contacto con esos dioses de las estrellas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.